Durante una reciente sesión en la Cámara de Diputados, un legislador del PAN intentó presentarse como un defensor del pueblo, asegurando que entendía las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Sin embargo, su discurso fue rápidamente desmontado por un diputado del pueblo, quien no dudó en exponer la hipocresía detrás de sus palabras. Con datos en mano, le recordó que no se puede hablar en nombre del pueblo cuando se vive en una mansión y se gozan de privilegios que la mayoría de los mexicanos nunca tendrán. El panista intentó justificarse diciendo que su intención era ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos y que su postura no tenía nada que ver con su nivel de vida. Sin embargo, el diputado del pueblo fue contundente y le señaló que las acciones hablan más que las palabras. Si alguna reforma exige la dignidad, la libertad y el voto de conciencia de quien se diga representante popular de las y los mexicanos, es esta reforma que pretende robarle los ahorros a las familias mexicanas. Porque si alguna reforma representa los intereses económicos más perversos de la nación, es este atraco que pretenden hacerle a las trabajadoras y trabajadores de México. Porque si alguna reforma se ha materializado en términos de engaño y de atraco a las familias, es esta que toma por asalto años de trabajo y ahorro de las y los mexicanos. Porque si alguna reforma constituye un robo a los trabajadores y sus familias, es la traición que hoy concretan ustedes y su gobierno a las y los mexicanos. Y al diputado que me grita, no se preocupe, ahorita lo voy a atender. Yo le contestaría con el mismo insulto, pero me llevaría mucho tiempo explicárselo y no pienso abusar del tiempo de este Parlamento, porque a pesar de que abuse del tiempo, no sé si lograría entenderlo. Diputadas y diputados, el PAN apoyó la reforma constitucional para que exista más y mejor vivienda para las familias. El PAN apoyó la reforma constitucional para que exista opción de arrendamiento social. El PAN apoya que existan esquemas que mejoren el acceso a la vivienda. Lo que el PAN no va a apoyar es la mentira que hoy pretenden sostener en esta asamblea. Este es un robo. Miren, diputadas y diputados, cada mes, todos los trabajadores aportan de su sueldo al IMSS para ser atendidos, cosa que no sucede, y al Infonavit para tener un ahorro para cuando quieran adquirir vivienda. Ese dinero no es dinero del gobierno, ese dinero es dinero de las familias. Es dinero que es fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Es el anhelo de tener un hogar propio. Es la posibilidad de darle un mejor futuro a sus familias. Ese dinero es sagrado y ni ustedes ni nadie debiera de tocarlo bajo ninguna premisa. Lo que pretenden aquí es agarrar 2.4 billones de pesos que no son del gobierno y transferirlos a una empresa que sí es del gobierno. No engañen a la gente. Es mentira que van a haber medidas de transparencia. Meten a la auditoría para revisar al Infonavit, pero no meten a la auditoría para revisar a la empresa que están creando, que no es una paraestatal, que no tiene reglas de transparencia, que no puede ser auditada, que es una sociedad anónima de capital variable como cualquier empresa y que es el nuevo negocio de los nuevos ricos corruptos del gobierno de Morena. Diputadas y diputados, todos los mexicanos aportan con su esfuerzo cada mes. Ustedes no tienen derecho de secuestrar y de confiscar el dinero de las familias mexicanas. Están creando una empresa después de simular. Miren, en diciembre se suspendió este dictamen. En diciembre dijeron que habría parlamento abierto. En diciembre dijeron que escucharían y simularon. No han escuchado a las trabajadoras y a los trabajadores de este país. No han escuchado absolutamente a nadie. Le han dado la espalda a las representaciones de los trabajadores
de este país. Han simulado, y en esa simulación, ahora sí, no que al pueblo todo se le pregunta, no le han preguntado nada al pueblo y hoy le quitan sus ahorros. Diputadas y diputados, están simulando en las modificaciones que supuestamente hicieron. Es una blasfemia que esto regrese al sistema tripartita. Primero, porque el gobierno se da un voto más que tienen las otras partes en la Asamblea General, porque obligan a que el director ahora pueda tener un voto adicional. Pero además la Asamblea no puede nombrar al director, sino es una facultad que le adjudican exclusivamente al Poder Ejecutivo. Diputados, por dignidad, lean lo que están aprobando. Es mentira que la administración y la vigilancia vuelve a ser tripartita, porque le dan derecho de veto al representante del Poder Ejecutivo. Tenerla como antes o tenerla como ahora es exactamente lo mismo o peor, porque un solo hombre, una sola persona puede decidir el destino de todos los recursos. No se equivoquen, no se confundan. El artículo 22 le da la facultad al Infonavit de meter sus garras al recurso de las y los trabajadores. No se preocupen, voy a continuar y me van a tener que escuchar. Y a quien me está señalando también le voy a contestar al final. Miren, diputadas y diputados, si el artículo 22 ha de reformarse, porque debe hacerse, es para una cosa, para exigir que el director del Infonavit tenga experiencia en materia de vivienda y financiera. No vaya a ser que un ingeniero agrónomo quiebre al Infonavit como lo hizo con Pemex, cosa que ya admitieron en esta tribuna. No puedes decir que entiendes el hambre si nunca has pasado un día sin comida. No puedes hablar de la falta de oportunidades si naciste rodeado de ellas, le dijo, dejando a la oposición sin argumentos. Ante la contundencia de los hechos, el panista comenzó a titubear y desviar la conversación. Sin embargo, el diputado del pueblo no lo dejó escapar tan fácilmente y expuso cómo, durante años, los representantes de su partido han legislado en contra del bienestar del pueblo, beneficiando solo a las élites. No es cuestión de discursos, sino de hechos, y los hechos demuestran que ustedes siempre han estado del lado de los poderosos, sentenció. Diputadas y diputados, le están dando poder al gobierno para hacer lo que quiera con dinero que no es suyo. Y dicen aquí que lo hacen para dar arrendamiento a los trabajadores. Lo que no dicen es que en el artículo 51 le dan la posibilidad al Infonavit de sacar, escúchenlo, de sacar a la gente de las casas sin que exista juicio. Están violando el artículo 14 constitucional y los derechos humanos. Lean el artículo 51 ter. Están sacando a la gente de sus casas sin vencerlos en juicio. Diputados, es un esquema que ya existió y ya fracasó. En el 92, después de tener un Infonavit constructor, llevó a la institución a una quiebra técnica. En el 92 se modificó el esquema para que el Infonavit no construyera por la corrupción a la que esto llevaba. Pero hoy lo hacen peor. No solo quieren la empresa constructora, sino quieren transferir el dinero de las familias a un fondo privado. Eso es un robo, un atraco, una traición. Diputadas y diputados, la suma de dinero es más del 20% de lo que el presupuesto de egresos de la Federación contiene para este año. Permítame un momento, Leonardo, por favor. Ahora vamos a escuchar, amigos, cómo un gran diputado del pueblo tuvo que pedir la palabra para desmentir, desenmascarar y quitarle lo gritoncito y exagerado porque anda moviendo siempre. Dan risa estos personajes, en serio, amigos. Vamos a escuchar cómo le callaron la bocota a este impresentable. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, señor presidente, vengo a decir en esta tribuna y a la gente que nos ve en el canal del Congreso que sin duda el grupo parlamentario de Morena va a ir a favor de este dictamen para garantizar que se siga haciendo historia y erradicar todos los vicios que los del PRI y del PAN dejaron y quieren que sigan enquistados. Aquí vienen a mentir y vienen a decir cosas que no son verdad. Y ellos son los únicos que se creen sus mentiras.
porque allá la gente no les cree, ya no les cree. Ya se dio cuenta que son una bola de mentirosos que únicamente vienen a justificar o querer justificar lo que hicieron durante muchos años. Nosotros vamos a favor de esta ley. Sí voy a hablar de corrupción, yo te les voy a dar algunos ejemplos. Que por eso critican tanto a Octavio Romero Lopeza, porque ya ha dado a conocer ejemplos de corrupción que se cometieron cuando ustedes estaban en el gobierno federal. Vamos a favor, compañeras y compañeros, porque estamos ante uno de los avances sociales más importantes de los últimos tiempos. Es regresar el sentido social al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda sin especulación y sin corrupción. En este contexto, se destaca que el objeto de la iniciativa es regular la organización, administración, operación, control, vigilancia y rendición de cuentas del instituto. Eso que dicen que no se va a revisar lo que hace el Infonavit, claro, y por eso está involucrando a la Auditoría Superior de la Federación para que esté pendiente de lo que se hace, no como ustedes, que antes crearon comités que nunca regulaban y que dejaban pasar por hechos, dejaban pasar por ahí cosas y casos de corrupción. Yo ahorita voy a citar tres. A través de esta reforma, el instituto gozará de facultades de coordinar, financiar, ejecutar o invertir en programas de construcción y administración de vivienda destinadas a ser adquiridas en propiedad o arrendamiento social por las personas trabajadoras. Eso que dicen que se pierde el objetivo del Infonavit no es cierto. Al contrario, se refuerza, se retoma para pasar de ser una institución que únicamente otorgaba crédito, ahora a poder construir viviendas y viviendas que sean decorosas para las familias trabajadoras, para las familias de los trabajadores, para las familias de los derechohabientes. No como lo hacían con Calderón o lo hacían con Peña Nieto, donde creaban viviendas, sí, construían viviendas, pero lo hacían allá a la orilla de los municipios. Y aquellas viviendas que eran unos huevitos, o con Fox dice la compañera, y que estaban lejos de sus lugares de trabajo, no había servicios, no había transporte, porque no les importaba el beneficio del pueblo, no les importaba el beneficio de los derechohabientes, lo que les importaba era el derecho o el beneficio de las constructoras, lo que les importaba era el negocio para hacerse ricos unos cuantos y olvidándose de su principal compromiso, que era garantizar que el recurso de los trabajadores realmente fuera en beneficio de las viviendas de las y de los trabajadores. Ahora, con esta ley, con esta reforma, es lo que se garantiza, realmente otorgar viviendas dignas a favor de la base trabajadora. Y eso que dicen que se destinará las subcuentas a que se operen otras cosas es una mentira. En la ley nunca establece que el recurso de los trabajadores que está direccionado, que está etiquetado para la vivienda, se destine a otro programa o a otra actividad. Otra gran mentira que vienen a cantar y a decir aquí. ¿Por qué? Porque ellos nunca han estado a favor del pueblo de México, sino únicamente están a favor de los negocios. Eso es lo que los caracteriza a las priistas y a los panistas. Y ahora, como han dado a conocer casos de corrupción, porque también en Morena siempre le hemos dicho, nadie por encima de la ley. Que se juzgue a quien se tenga que juzgar, pero que se revise lo que hicieron cuando estuvieron administrando los del PRI y los del PAN. Pero vamos un poquito más adelante. También quiero citar algo que es importante destacar. Para llevar a cabo la construcción de la vivienda, habrá un programa anual de construcción y en el cual se hará saber y se pondrá a votación en el órgano máximo del Infonavit, que es la Asamblea General, y que previo a eso habrá un programa de financiamiento que se hará de saber del Consejo de Administración. Y para ahora, como no lo han revisado, pues ahora ya se aprobó un presupuesto que va aproximadamente en 72 mil millones. Concluye, diputado. Concluyo, presidente. Y en los cuales se va a destinar para la construcción de aproximadamente 80,000 viviendas. Porque con esta reforma
se va a abonar al Programa Nacional de Vivienda, donde el objetivo es construir 1 millón de viviendas a nivel nacional. Este año se van a construir 165,000 viviendas. Y que este recurso ya se aprobó y que también es otra mentira. Los 2.4 millones de pesos de los que hablan es el total del presupuesto, incluyendo el activo fijo del Infonavit. O sea, vienen a mentirle a la gente cuando ¿qué van a invertir? Que van a vender los inmuebles, las computadoras en el Infonavit para poder ejercer. Eso es una mentira. ¿De dónde van a destinar o de dónde van a retomar para llevar a cabo este programa de construcción? Es de lo que se cuenta como, se llama como FAMUI, que ya tiene 780 mil millones de recursos para la construcción. No se va a tocar de las subcuentas de los trabajadores. Eso es mentira. Pero aquí el PRI y el PAN vienen a querer engañar a la gente. Pero la realidad es que el pueblo de México ya no les cree porque sabe que son unos mentirosos, unos tramposos y unos corruptos. Y aquí, miren, con esto concluyo, presidente. Para nosotros es un orgullo, y me van a decir y dar la razón las y los diputados de Morena, del PT y del Verde, y decir, fíjense la diferencia, desde el fondo de nuestro corazón, es un orgullo luchar con Obrador. Y es un orgullo estar con Claudia hoy. A ver que ellos digan que es un orgullo estar con Calderón o estar en un orgullo con Salinas. Nosotros sí lo podemos decir y lo decimos fuerte, quedito y en todos los lugares para que se entere el pueblo de México. Es un honor luchar con Obrador. Concluya, es un honor diputado. estar con Claudia hoy. Y es un honor apoyar esta iniciativa que va a beneficiar a la base trabajadora. La reacción de los presentes fue inmediata, murmullos entre los asistentes y caras de incomodidad entre los opositores. Incluso algunos panistas intentaron salir en defensa de su compañero, pero los datos y argumentos del diputado del pueblo eran irrefutables. El panista había quedado completamente expuesto como alguien que solo intentaba confundir al pueblo para ganar simpatía, cuando en realidad no tenía idea de lo que significa vivir en la realidad de la mayoría de los mexicanos. Al final, el debate dejó claro que la oposición sigue utilizando discursos vacíos para engañar a la gente, pero ya no les funciona como antes. La transformación avanza porque el pueblo está más informado y ya no cae en las trampas de quienes solo buscan su propio beneficio. El diputado del pueblo no solo desenmascaró a su adversario, sino que dejó en claro que la política ya no es un juego de apariencias, es el momento de la verdad y de los que realmente están del lado del pueblo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.